¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos una vez más al canal donde aprendemos, pero pasándola bien. Si aún no me conoces, yo soy Joclan Barrios y esto es el curso de coctelería para YouTube. Dímelo. El día de hoy les traigo un video muy importante si estás siguiendo este curso que está cada día popularizándose más gracias a los aprendices que lo comparten con sus amigos, le dan like y todo. Vas a necesitar aprender los métodos de elaboración de cócteles. Sí, hay muchos métodos, por supuesto avanzados, pero yo te quiero enseñar los tres más sencillos. ¿Esto por qué? Porque si quieres aprender a hacer cócteles en tu casa así sencillo, es importante que sepas cuáles son esos tres métodos con los que vamos a hacer la mayoría de los cócteles. Esto es como la cocina, ¿no? En la cocina, como tú cocinas, tienes varios métodos. Tienes al horno, tienes frito, o tienes a la plancha, o tienes, no sé, al carbón. Sí, tienes asado con agua. O sea, tienes varios métodos, ¿correcto? Que todos los platos se hacen con esos métodos. Esto es exactamente igual, exactamente igual. Solo que aquí tenemos tres métodos que son como los más populares y son los que yo quiero presentarte hoy. Bueno, el primer método número uno. Entonces sería método directo. Básicamente este método consiste en el vaso donde nosotros vamos a servir, se agregan hielos, ingredientes, se sirve y listo. Así de sencillo. Todo directo al vaso, no necesitas ningún artefacto, simplemente un vaso. Número 2. Cócteles refrescados. Los cócteles refrescados se va a necesitar un vaso, digamos, grande que pueda permitir albergar todos los ingredientes. Generalmente utilizamos, ya sabes, este vaso mixing glass, pero si no lo tienes, acá te dejo el video de cómo sustituir las herramientas profesionales por herramientas caseras. Entonces, le vas a poner el hielo hasta arriba y con una cuchara vas a empezar a refrescar. Básicamente la idea con este método es añadirle agua fría a los cócteles. Tú vas a servir todos los ingredientes que lleva, por ejemplo, en el caso del Manhattan, sirve todos los ingredientes que lleva y agregas, básicamente haces esta técnica de refrescar. Ahora, ¿en qué consiste? Agregarle agua fría, diluir las bebidas alcohólicas y hacerlas más agradables al paladar. Si no tienes esta bar spoon, recuerda que puedes utilizar un sorbete así inoxidable, ¿ok? Pero bueno, básicamente este cóctel consiste en eso, en refrescar la bebida. Luego, con un coladorcito, se filtra. Bueno, este no sirve. Ahí va, porque con un coladorcito lo servimos donde lo vamos a servir, bien sea copa cóctel o bien sea vaso. Número 3. Cócteles batidos, ¿ok? Generalmente estos cócteles se sirven en copa. Entonces, lo primero que hacemos en este proceso es enfriar la copa. Tú la dejas ahí enfriando, si la tienes en la heladera, mejor, y así la sacas simplemente para servir. Si no, recuerda esta técnica de ponerle el hielo. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste? Agregamos hielo en un 40%, siempre el hielo rolo, asy como este, miren. ¿Sí? Este para mí, así que lo podemos servir así, pero si no con pila, pinza, pala, todo. 40% de hielo, todos los ingredientes. Yo le voy a poner una piedrita más. Añadimos todos los ingredientes. El vaso grande siempre en chusca. Fíjense así, como que tiene que quedar un lado totalmente pegado y un lado despegado. ¿Lo ven ahí? Entonces, le damos un golpecito ligero, así. No tienen que estarse desquitando con la coctelera. ¡No me han pagado! ¡Cuarentena! ¡Ah! No. Un golpecito así, suavecito, como una nalga así. Me sonrojé, gente, perdón. Ahora le das un golpecito y bates. Es importante que sepas que el hielo va a ir hacia un lado y hacia el otro. Tú puedes batir como tú quieras, así, como tú quieras. Lo importante es que el hielo vaya de un extremo a otro. Luego simplemente retiras y con un colador sirve. Sencillo. Bueno, mi gente, hoy no hay cócteles, hoy hay técnicas. Ya te dejo estas tres técnicas para que las practiques en tu casa. Si quieres aprender alguna técnica diferente que hayas visto, déjamelo en los comentarios. Espero que estés disfrutando este curso de coctelería para YouTube igual que yo, porque los aprendices somos los mejores, carajo. I love you.